Hola, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, quienes se conectan a través de la señal del Canal 4 de Apaciguol Televisión y quienes lo hacen a través de nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube. Bienvenidos, por supuesto, a nuestro espacio La Terraza y hoy, como siempre, tenemos dos temas de interés y de actualidad. Estaremos conversando con el padre Santiago Bedoya acerca de la celebración de la Semana por la Paz que se está realizando entre el 3 y el 10 de septiembre. Y estaremos conversando también con el comisario de familia, él es Juan David Agudelo Zapata, acerca de la violencia intrafamiliar, un fenómeno que lastimosamente va en aumento en nuestro municipio. No se muevan, que tenemos mucha información para ustedes y ya vamos a iniciar con La Terraza. Iniciamos este primer bloque en nuestro espacio La Terraza y hoy nos acompaña el padre Santiago Bedoya. Vamos a estar hablando de un evento que se está desarrollando entre el 3 y 10 de septiembre y es la Semana por la Paz. ¿En qué consiste y qué actividades se están realizando? Justamente para eso nos acompaña el día de hoy el padre. Padre, un saludo. Gracias por acompañarnos en La Terraza. Muchas gracias a Apaciguol por la invitación en el marco de esta Semana por la Paz, que como lo acabas de decir, la estamos realizando del 3 al 10 de septiembre. Padre, conversemos un poquito y cuéntenos de qué se trata justamente esa Semana por la Paz. Bueno, ¿cómo nace la Semana por la Paz? Nace a mediados de los 80 por la violencia que se estaba generando en el país, los conflictos sociales, toda esta guerra que se estaba viviendo, y cómo la Compañía de Jesús, como los jesuitas, parten de allí para realizar por la Semana por la Paz. No es una semana que solamente se está realizando en la parroquia La Inmaculada Concepción de Ciudad Bolívar, sino que se está realizando en todo el país, en todas las parroquias, y es una unión entre todas las instituciones, movimientos, organizaciones sociales, universidades, para trabajar y para visibilizar esta paz que hace falta en nuestro país. ¿Por qué se realiza esta celebración o conmemoración en el mes de septiembre? Por el Día de San Pedro Claver. Eso es fundamental. Y cómo hace parte esa paz dentro de la iglesia. Es algo eclesial y es algo fundamental. Entonces se hace en el marco de la fiesta de San Pedro Claver durante esta semana y por eso se toma estos días para realizar esta celebración de la Semana por la Paz. Hablemos, aprovechemos que mencionamos y quién fue San Pedro Claver, cuál es su importancia dentro de nuestra religión católica. Bueno, San Pedro Claver es un santo, sabemos que llegó a Cartagena, a este puerto, y cómo a partir de su labor social, de su amor a los pobres, de su entrega generosa y desinteresada a estas comunidades, pudo darse a los más desfavorecidos de la sociedad, pudo entregarse a las personas más pobres, y cómo pudo construir la paz desde esa entrega generosa a quienes de verdad necesitaban. Padre, hablemos justamente ahora de qué entidades o instituciones, partiendo de la Iglesia, en el caso de Ciudad Bolívar, se vinculan y celebran esta Semana por la Paz. Bueno, la Semana por la Paz, principalmente la Conferencia Episcopal Colombiana, que nos manda un material para trabajar en las diferentes comunidades. Ya desde la diócesis, desde la parroquia, tratamos de vincular todas las instituciones, la alcaldía municipal, los colegios, la policía, y por eso a través de todas las actividades que estamos desarrollando durante esta semana, vamos a tratar de vincular a todas las instituciones. Y es muy positivo porque hace poco tuvimos una actividad con los docentes de las instituciones educativas para que ellos mismos dictaran los talleres en las diferentes instituciones. Entonces, cómo no es solamente de la parroquia, de la Inmaculada, de los padres, sino que también de toda la comunidad y de todas las instituciones y movimientos que se vinculan a esta Semana por la Paz. Leyendo un poquito y contextualizándome acerca justamente del tema, mencionaba o leía más bien que esta es la versión número 36.
¿Qué se busca? ¿Cuál es el mensaje aparte de ese llamado a la paz con esta semana, con la celebración del 2023? Bueno, esta Semana por la Paz, bueno, liderada por la Conferencia Episcopal y muchas instituciones, trae un mensaje central y es promover la paz y visibilizar la paz en todo el país, en todo Colombia. Pero es una propuesta que ellos hacen, porque ya desde la parroquia obtuvimos o dimos como otro matiz para aterrizarlo un poco a estas comunidades que son rurales. Entonces es como llegar más a las familias, llegar más al joven, al niño, como para que ellos palpen la paz y se comprometan por la paz. Entonces es un material que se manda desde la Conferencia Episcopal, pero que no estamos sujetos a realizarlo completamente, sino que se pueden tomar varios elementos de allí. Y cómo nosotros le damos otro matiz para llevarlo a la comunidad. ¿Qué actividades se han estado realizando? Bueno, partamos primero de este afiche, que es un afiche que nos hizo la profe de artística de María Auxiliadora, donde se nos dice Semana por la Paz, y desde la parroquia vimos que era mejor mirar los entornos sociales y por eso le damos este lema: por una solución pacífica de los conflictos en todos los entornos sociales. Venzamos juntos el mal a fuerza de bien. Aquí hay varios personajes donde se nos indica de que todos podemos ser constructores de paz. Nadie es ajeno a esta realidad que vive nuestro país, a la violencia, a la guerra, sino que todos cabemos, todos podemos ser artesanos de la paz, constructores de paz, podemos crear puentes, menos muros que nos dividan y podemos ser entonces esos artesanos que la sociedad reclama y que la iglesia necesita. Y por eso entonces vimos la necesidad desde nuestra parroquia de enfocarnos en 4 puntos fundamentales. El primero es el entorno familiar, porque vemos los conflictos en la familia, conflictos de pareja, vemos que hay padres que no le hablan a sus hijos, hijos que no le hablan a sus padres, vemos abuelos que son casi un cacharro inútil dentro del hogar. Padre, me detengo ahí un poquito y es que justamente en el informativo de la semana pasada mencionábamos que la violencia intrafamiliar en el municipio ha aumentado considerablemente en los últimos días y justamente se han llevado casos pues ya como al tema judicial. ¿Cómo trabajar y en esa línea en la que ustedes van para justamente hacerle frente a esa problemática? Sí, es cultivar los valores cristianos dentro del mismo hogar y a eso le estamos apostando mucho desde la parroquia, en la catequesis prebautismal, en la catequesis de comunión y confirmación, donde es una catequesis que también toca a las familias, a los padres de familia. Cuesta mucho y es muy difícil porque a veces los padres de familia no tienen tiempo. No tienen tiempo para venir a las reuniones, ni mucho menos para sus hijos. Entonces hemos perdido la esencia de los valores cristianos dentro del mismo hogar. No nos escuchamos, no hay diálogo, no hay amor, no hay respeto. No hacemos de lo simple algo extraordinario porque nos acostumbramos a vernos las caras todos los días. No hay un saludo, no hay un abrazo, no hay un beso, no hay un te quiero. Entonces ni siquiera nos sentamos a la mesa para compartir los alimentos. Entonces mira, desde lo simple podemos ser constructores de paz. Entonces desde la parroquia le apostamos mucho a la familia. El padre Jaime es experto en familia, la estudió en Roma y entonces trata como de involucrar mucho a las familias de Ciudad Bolívar. Pero es un tema difícil y complejo porque nos encontramos con conflictos, nos encontramos con abusos sexuales, nos encontramos con muchos elementos negativos que golpean a la familia y que bueno, entonces que tomemos conciencia de esos elementos, de que tenemos que abrir en nuestro corazón, despojarnos de la violencia intrafamiliar y poder cultivar el amor del Señor. Si no dejamos entrar al Señor en nuestro corazón, difícilmente podemos avanzar en esos temas positivos en nuestro hogar y en nuestra familia. Bueno, y vamos entonces en 4 líneas de trabajo durante esta semana. La familia, ¿cuáles son esas otras 3? Bueno, nos encontramos en las instituciones educativas, en el colegio, porque hay una problemática que se puede evidenciar y que la experimentamos nosotros como sacerdotes en el confesionario, cuando uno visita los colegios, cuando uno está en el aula de clase con los niños y con los jóvenes, y es el bullying. Y esto afecta mucho a los jóvenes y a los niños. Niños que sienten depresión, que tienen ganas de suicidarse, que han atentado contra su vida, que no le encuentra sentido a nada,
que solamente van a la institución educativa por cumplir o porque sus padres los mandan, pero entonces no evidenciamos de que haya en los jóvenes y en los niños un compromiso por ir a la institución educativa, por venir a la Eucaristía, por venir a la catequesis, sino que estamos viendo ese bullying que se presenta y que no avanza y que no ayuda mucho en la construcción de la paz. Entonces le enfocamos mucho en las instituciones educativas en el bullying. A eso le estamos apostando en estos centros educativos. Hablemos pues, de esos otros temas. Llevamos familia, entornos escolares con el bullying. ¿Qué más se ha abordado durante esta semana? El entorno del trabajo, fundamental, porque en el trabajo hay envidias, entonces usted hace esto mejor que yo, y me da rabia, me enojo, hay un abuso por parte del empleado, del empleador. Entonces esto también compete a una paz y también compete para que nos acerquemos los unos a los otros, dialoguemos, conversemos, y se evidencia eso mucho. Y lo vivió en el confesionario, y la gente se acerca y le hace o se manifiesta esos elementos. Entonces en el trabajo también queremos construir esa paz. ¿Y qué otro entorno o población se está abordando? Y el cuarto es el entorno social, con mi vecino, con mi vecina. Problemáticas y dificultades en el vecindario, muchas. No nos soportamos los unos a los otros, entonces el volumen, la música de que colocó el vecino, la vecina me afecta, entonces el perrito va y se mete a mi casa o pasa por el andén y a mí me da rabia, me enojo, y eso hace que lleguemos a un conflicto. Por más mínimo que sea el conflicto, es un conflicto, y eso genera problemas y dificultades mucho mayores, mucho más grandes. Padre, queda claro que esto no es trabajo solo de una semana y que ustedes también en su labor diaria enfrentan o le hacen frente más bien a este tipo de problemáticas, pero ¿qué mensaje dejarle justamente a cada uno de los televidentes? ¿Cómo podemos ser nosotros formadores de paz? Bueno, principalmente, y por eso tocamos el tema de la familia, porque comenzamos a vivir en paz desde el seno familiar. Nos encontramos con problemas de herencia, dificultades, hijos que se van y abandonan a sus padres. Yo creo que es punto fundamental y central es la familia, y a eso le apostamos mucho desde la parroquia La Inmaculada Concepción de Ciudad Bolívar, apostarle mucho a esos valores cristianos, éticos, morales, desde el seno familiar, y por eso los sacerdotes que estamos acá cada jueves visitamos los sectores, visitamos las familias, tenemos asambleas familiares casi que en todos los sectores, les hablamos del amor de la familia, les hablamos de estas dificultades y problemas que se presentan, pero es una tarea de todos, no es solamente de la parroquia, es un compromiso que todos debemos colocar en práctica desde nuestro corazón, desde nuestra vida, ser más humildes y sencillos. A veces nos gana la prepotencia, el ego está por encima, y no es así. Debemos de vivir en humildad y en sencillez, reconocer nuestros errores, reconocer que fallamos, y a veces nos cuesta tanto. Y es un compromiso no solamente de la semana, como lo decías, sino siempre, todos los días tenemos que ser constructores de paz. Miramos las noticias, tantas violencias, tantas guerras, ¿cierto? Entonces ante esos elementos debemos tomar conciencia. Creímos que después de pandemia íbamos a ser mejores, pero no es así. No aprendimos nada definitivamente. Antes somos más orgullosos, no perdonamos, no respetamos, ¿cierto? Nos estamos devorando los unos a los otros, y qué bueno es que seamos más humanos, que seamos conscientes de esa humanidad, que el otro me necesita, que necesito servir a los demás, que me debo entregar con generosidad a los demás, pero lastimosamente muchas veces no hemos aprendido eso. Padre, mencionábamos hace unos minutos que esta Semana por la Paz nació más bien a mediados de la década de los 80 a raíz del conflicto armado y esa violencia que se vivía en Colombia. Digamos que el panorama ha cambiado y no, eso es una dicotomía ahí muy extraña. ¿Cómo está el tema en el suroeste? ¿Cómo lo visibilizan ustedes desde la diócesis de Jericó? Bueno, hay puntos y hay comunidades que de verdad viven la guerra, el desplazamiento forzado, el hambre, toda esta cuestión social que no deja de que seamos constructores de paz. Vemos todos los días muertes, microtráfico, todos estos elementos que no nos deja de verdad vivir en un amor, que no nos deja vivir unidos. Pero hace falta
la responsabilidad de muchos organismos, pero principalmente de cada uno de nosotros. En el suroeste estamos viviendo problemáticas como estas, ¿verdad? Y la tarea no es solamente de la iglesia, sino de todos los organismos, y es un compromiso de todos. Debemos comprometernos todos juntos por ser artesanos y constructores de la paz, e ir sacando poco a poco estos elementos negativos que se nos van apoderando de nuestros niños, de nuestros jóvenes, como la droga, el alcoholismo y de nuestras familias, porque eso es un hilo conductor que va afectando todas las partes del ser humano. Por eso estos 4 elementos, por eso la familia, el entorno social, el trabajo, las instituciones educativas. Padre, usted menciona una población que es quizá la más afectada dentro de todo este tema de problemáticas sociales y son los jóvenes. ¿Cómo desde la iglesia trabajar y ayudarles a que no se vean involucrados en temas como el bullying, el consumo de sustancias psicoactivas, el microtráfico? Bueno, desde la diócesis de Jericó se tienen los grupos juveniles, la pastoral juvenil que hace un muy buen trabajo con el padre Diego Pérez, también se tienen los delegados de la pastoral y cada parroquia tiene su sacerdote enfocado pues a esta pastoral de la juventud. En este caso nuestra parroquia sabemos que es el padre Luis, que coordina el grupo juvenil Jesús Amigo, que también visita las instituciones educativas, y es difícil y es complejo, porque cuando uno entra a un salón, a una aula de clase con el cuello y es sacerdote, inmediatamente se genera una barrera. Pero tratamos como de llegar a los jóvenes desde la realidad, desde lo más mínimo, tocar como sus raíces para que comiencen como a soltar, porque hay muchos que no le tienen confianza a sus papás, a sus amigos, entonces se van guardando todas estas cosas, los problemas y dificultades que tienen en el día a día. Pero entonces tratamos como de llegarle mucho a los jóvenes y traerlos al templo, traerlos a la Eucaristía, traerlos al grupo juvenil, ayudarles mucho, de ir a las instituciones educativas y crear como esos centros de escucha, no necesariamente en la confesión, y muchos van a la Eucaristía y se acercan donde uno, pero no necesariamente a confesarse, sino a ser escuchados. Y uno deja que hablen, que se desahoguen, y entonces está generando esa confianza y les está ayudando mucho a los jóvenes. Y en las mismas visitas, como te decía, en los diferentes lugares, también tenemos jóvenes en el hogar, en los hogares. Y a partir de allí podemos hacer una pastoral cercana, una pastoral de comunicación, de escucha y de compromiso. Sin duda es una labor muy bonita porque no es solo abordar la problemática del conflicto armado, sino otras, como ya las hemos mencionado, violencia intrafamiliar, bullying, el tema de acoso laboral y otras problemáticas en los entornos laborales. Padre, para ir cerrando, ¿qué mensaje dejar a modo de conclusión, por así decirlo? Bueno, hemos tocado 4 entornos sociales, pero nos encontramos con 5 objetivos fundamentales que lo planteamos dentro de la parroquia. Primero, promover el respeto por la dignidad de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, ¿cierto? Impulsar la escucha y el diálogo en búsqueda de la verdad. Es difícil escuchar, es difícil dialogar, entonces debemos aprender esos 2 elementos. Hacer normal la tolerancia, no somos tolerantes, somos impacientes, de la cultura del ya. Aprender a convivir con el otro, porque a veces no nos soportamos los unos a los otros. O vivimos en una burbujita, primero yo, segundo yo, tercero yo, no nos importan los demás. Entonces me desligo de la realidad, de mi entorno, de ese otro que hace parte de mi vida. Entonces es ver en el otro el rostro misericordioso del Señor. A eso estamos llamados, ser tolerantes. Implantar el camino de la reconciliación, verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso lo hemos escuchado mucho en los procesos de paz, en las noticias, pero son principios kantianos. De esto ya había hablado Kant en la paz perpetua. Entonces se retoman todos estos elementos para implantar ese camino de reconciliación. Y cuidado, muchas veces decimos, yo perdono, pero no olvido. No, mi paz también comienza para mí. Necesitamos corazones en paz, con serenidad, con calma, y nos dejamos llevar por eso, por el mal genio, por las rencillas. Entonces, qué bueno que nos reconciliemos. Y trabajar por la cultura del encuentro, como lo decíamos al inicio. Papa Francisco nos invita mucho a crear
puentes, menos muros. Bueno, seamos constructores de una cultura del encuentro, de una cultura del amor, de una cultura de la paz. Y eso estamos realizando no solamente durante esta semana en nuestra parroquia, sino todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Nos desgastamos, nos entregamos a la comunidad y qué bueno es que todos comprendamos de que podemos ayudar en esa construcción de la paz. Padre, un tema bastante interesante, como lo mencionaba, una labor bastante resaltable por parte de ustedes como sacerdotes y que no es un tema meramente como encasillado en la fe, sino que también se busca abordar esos temas desde las realidades. Muchas gracias por habernos acompañado en la terraza. Muchas gracias, Milena, Apacibol, un placer haber compartido con ustedes y es un reto para todos nosotros, ser constructores de paz, porque nos dejamos llevar por la violencia, por las apariencias, pero todos los días debemos trabajarle a la paz, partiendo de un corazón humilde y sencillo, dispuesto, con una apertura inmensa a construir la paz en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestro vecindario y en nuestro trabajo. Así es. Televidentes, vamos a una pausa para mensajes institucionales, a darle paso a nuestra estrategia Yo le compro a Ciudad Bolívar, hoy con la panadería San Martín. Ya regresamos. En la panadería San Martín, ubicada en el barrio La Playa del municipio de Ciudad Bolívar, tenemos para usted deliciosas tortas, postres, panes, pasteles, churros, pan de quesos y mucho más. Llevamos más de 60 años en el mercado, sirviendo y no compitiendo. Abrimos todos los días desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos al 604-841-1203 o 314-798-2284. Panadería San Martín. Televidentes, continuamos aquí en nuestro espacio La Terraza. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros y ahí teníamos por supuesto a la panadería San Martín haciendo parte de nuestra estrategia Yo le compro a Ciudad Bolívar, un negocio de tradición aquí en la localidad. Vamos a seguir con nuestro segundo tema y está con nosotros en SED Juan David Agudelo Zapata. Él es comisario de familia y vamos a estar hablando de un tema que abordamos con el Padre Santiago y es la violencia intrafamiliar. Iniciemos por saludarlo. Juan David, un saludo, gracias por estar con nosotros. Milena, a ustedes gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso como es La Terraza, al equipo de producción de Apacibol Televisión, gracias, gratitud por siempre, porque siempre me permiten acercarme cada vez más a la comunidad y este es el medio idóneo para ello. Juan David, empecemos por una definición base. ¿Qué podemos entender o debemos más bien entender por violencia intrafamiliar? Mire, yo creo que la violencia es todo aquello que perturba la tranquilidad de un hogar, ¿cierto? Yo creo que ahí está definida en muy poca para el entendimiento social, es todo lo que perturbe, de palabra, de hecho, de acción, de omisión, psicológica, verbal, económica, sexual e inclusive institucional, porque también tenemos muchas veces algo que lo vamos a tratar de explicar ahorita, porque el tiempo en televisión, Milena, es bastante corto y nos ha pasado hablar de estos temas en televisión, se nos complica por el tiempo. Entonces, creo que allí resumidamente el tema de violencia intrafamiliar es eso, toda situación que se presenta dentro del contexto familiar y que perturba la tranquilidad. Ahí es importante mencionar, a veces las personas o los habitantes, los ciudadanos, cuando escuchamos mencionar este tema o lo mencionamos, nos remitimos básicamente a la violencia física. Es importante mencionar que no solo es el tema de golpes, de maltratar. Sí, Milena, nosotros venimos y a ustedes vuelvo y le repito, le reitero mis agradecimientos porque hace rato venimos haciendo fortaleza y ustedes han sido ese canal y ese medio que nos ha permitido entregar esas rutas de atención para poder dar explicación a estos fenómenos que aquejan a Ciudad Bolívar. Siempre hablo de Ciudad Bolívar, aunque eso sea una problemática quizás mundial, pero siempre abordo el tema hablando de Ciudad Bolívar,
donde vivimos, donde actuamos, donde interactuamos, donde tratamos de fortalecer estos temas. Siempre hemos hablado y las personas yo creo que han interpretado porque es un asunto muy ancestral. La única violencia que se veía anteriormente, un término muy ancestro, ¿ya? Era la violencia física, el golpe, si no dejaba un morado, si no dejaba un ojito tuerto. La evidencia. ¿Cierto? Y en palabras, y en una reducción total sería una evidencia, ya en materia investigativa, una evidencia que constatara que verdaderamente hubo un daño. Hoy, estas nuevas normas, inclusive la más reciente, que es la 2126, que entró en vigencia en su totalidad el 4 de agosto del 2021, que trae cosas muy interesantes. Entró en vigencia ahorita la norma en su integridad, o sea, completa, entró a regir el 4 de agosto del 2023, o sea que estamos en ella y estamos, sí, es muy interesante porque en ella trae retos muy importantes, retos muy importantes como la creación de una estampilla pro justicia familiar para poder atacar ese flagelo de la violencia, que las comisarías tengan verdaderamente un equipo completo para una reacción inmediata frente a estos hechos de violencia. Entonces, eso nos va, esperemos de que haya voluntad política para que se hagan unos debates serios y podamos avanzar en ello. Ya hay muchos municipios que vienen caminando hacia esta estampilla, y esa estampilla es un porcentaje de toda la contratación que se pueda dar en el ente territorial durante sus años de gobierno. ¿Eso qué nos permitiría? Nos permitiría tener profesionales, poder capacitar, poder lograr llegar a estos rincones de Ciudad Bolívar que muchas veces no podemos llegar por las falencias que tiene la comisaría de familia. Entonces ahí volvemos, porque no quiero salirme del tema o de la pregunta como tal, Milena, que usted me plantea acerca de estos tipos de violencia que hoy enfrentamos, ya una violencia que se viene generalizando, pero la matriz o la madre de todas las violencias siempre será una falta de comunicación asertiva. Juan David, ahí lo interrumpo y lo mencionaba ahorita con el padre, que justamente este tema lo estamos abordando aquí en La Terraza, porque en la emisión del informativo del Canal 4 pasada justamente abordamos ese tema, y desde la policía nos mencionaban que justamente los casos de violencia intrafamiliar han incrementado en Ciudad Bolívar. ¿Cómo visiona usted esa problemática desde la comisaría de familia? Entonces ahí vamos a tocar a acabar de enfocarnos en esas formas de violencia. Entonces teníamos esa situación de violencia física, que es el golpe, la violencia psicológica, el maltrato verbal, ya la violencia económica, que muchas veces no te doy la cuota alimentaria en razón de los hijos, o no te doy para los víveres del mercado y ellos, ¿cierto? Si no haces esto, si no haces lo otro, si no te acuestas conmigo, entonces entra una violencia sexual, ¿cierto? Y ahí tendríamos esos tipos de violencia que definirlos cada uno dentro de su contexto son generadores de violencia intrafamiliar. Ahora bien, frente a ese tema que tú me planteas, y es la visión que tiene la comisaría de familia frente a la violencia intrafamiliar, yo creería que los profesionales más sensibles, o uno de los profesionales más sensibles que tenemos en comisaría, y ahora detrás de cámara lo hablábamos de la sensibilidad, creo que son los profesionales de comisaría de familia. ¿Por qué? Porque el diario vivir nuestro es afrontar las violencias que se presentan en ese contexto familiar. Entonces, creería que hoy podemos tener una percepción del incremento de las violencias intrafamiliares en el municipio de Ciudad Bolívar. Casi que nosotros estamos siendo los primeros respondientes, porque muchas veces existe esa violencia institucional, porque no le reciben en otras instituciones que están facultadas para hacerlo, no le reciben sus denuncias. Entonces nos convertimos como en ese primer filtro, ya para poder reseccionar estas violencias, y le podría decir, Mile, que es preocupante el avance que esto ha tenido. Casi que permanentemente nosotros estamos recibiendo 2, 3, 4 violencias semanalmente, ¿ya? Para poblacionalmente hablando, eso es demasiado en un municipio de estos, porque si hacemos un comparativo con otros municipios de mayor población, tienen un menor índice de violencia intrafamiliar comparado con nosotros. Entonces, creo que más allá de seguir hablando de los tipos de violencia y ello, yo creo que nos tenemos que empezar a sensibilizar acerca de cómo atacar estas violencias intrafamiliares.
ya cómo vamos a resolver el tema, cómo vamos a, desde el ente territorial, desde la Secretaría de Educación y todo ello, empezar a hacer una sensibilización de Secretaría de Salud, porque son temas que son intersectoriales y que toca a otras dependencias para poder sensibilizar con mayor esfuerzo un tema o una dinámica que se viene generalizando. ¿Ya? Y por eso necesitamos entre todos ser parte de esa solución tan compleja muchas veces, ya, porque hablar de violencia es hablar de emociones, son temas que se entrelazan allí y que muchas veces es el diario vivir, las dificultades, no nací violento porque sí, ¿cierto? Hay unas cosas o unas secuelas o unas cadenas generacionales que venimos adoptando y es desde la crianza milena. Entonces venimos repitiéndole esos patrones de comportamiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, y no los queremos erradicar, no queremos cortar esas cadenas y seguimos comportándonos como se comportaron en la crianza con nosotros. Entonces allí es donde es preocupante y allí es donde tenemos que atacar ese flagelo. Nosotros lo atacamos de qué manera. Toda persona que va a comisaría de familia presenta una dificultad con su expareja, con su hijo, con algún miembro en el contexto familiar que convivan, con las exparejas, con personas que tengan hijos, porque así se define la violencia, ¿cierto? Tratamos de inmediato de otorgar una medida de protección con el fin de frenar este flagelo. Llamamos a la persona a descargos para que él pueda dar sus propios argumentos. Y sea este preciso momento, Mile, de mandar un mensaje a la comunidad de Ciudad Bolívar. Venga, no se hace a título personal estos asuntos. Venga, es que el comisario le cogió, como en palabra muy sencilla, la mala a fulano, ¿cierto? No. Yo quiero que el ciudadano que ha sido denunciado sienta que fue por un comportamiento propio de él. Partiendo de esa tipificación o clasificación de la violencia intrafamiliar y bajo el abordaje que ustedes han hecho, ¿cuáles son las causas? Digamos que usted ya mencionaba que influye mucho ese tema de crianza y pautas de crianza que se han instaurado desde el hogar. ¿Qué causas más se dan dentro de la violencia intrafamiliar? Yo creería que el causante de todo esto es de la falta de pautas de crianza. Ya desde allí yo creo que ahí nace todo el fenómeno, ya, porque es que hablar de ese tema de pautas de crianza es un asunto de que como pareja no somos capaces de dialogar el asunto en relación a nuestra crianza o a la crianza de nuestros hijos, ¿cierto? Y ahí es donde nace completamente parte de las dificultades. Ese es un fenómeno grandísimo, la falta de buscar soluciones, ya, mire, la falta de buscar quien conozca más del tema. Entonces nos vemos enfrentados en una riña permanente con aquella otra persona que ya venimos cargándonos emocionalmente por lo que dijo, por lo que no dijo, por su silencio, ¿cierto? Pero ¿qué nos pasa? Que como sociedad no estamos buscando soluciones. Un tema que nos ejemplifica esta situación, es muy fácil, el tema de una enfermedad. Ya cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Va al médico, el médico le manda unos exámenes, tiene dos opciones, usted se los hace o no se los hace, o los guarda las fórmulas debajo de la almohada, a ver si de pronto por ósmosis le llega la solución, pero inclusive muchas veces te remiten a Medellín, perder la ida, ¿cierto? Así es el tejido social y familiar, así es el contexto de familia, es lo mismo. ¿Qué pasa? A contrario sensu de lo que en la salud muchas personas dicen, no, yo no me quiero morir, yo voy a tratar de buscarle una solución y a saber cuál es la verdadera enfermedad que tengo. Y cuando eso se logra, usted la puede atacar. Lo contrario pasa en la restauración del tejido familiar, porque es un fenómeno que no lo callamos, es un fenómeno que no lo aguantamos. Y cuando ya está en la etapa de la denuncia, ya es como la enfermedad en cuidados intensivos, que casi que tiene dos opciones: se separó, ya, o ingresó a esa violencia, ya la denunció, fue a la cárcel y tuvo pues todas las consecuencias que esto trae. Entonces, ¿qué le dice uno a las familias? Lo primero, ya, la disciplina en la instauración de una dinámica o de unas prácticas de diálogo concertado con su pareja, con sus hijos, porque ahí llega otro tema.
cuando ya vemos que ese problema de violencia intrafamiliar está en cuidados intensivos, el niño ya tiene 16, 17 años, que ya Y difícilmente, creció con rabia. ¿cierto? Creció con esa misma forma de educar y ahí llega el tema de las benditas cadenas que mencionábamos ahorita. Entonces, esa falta de disciplina en la forma de disciplinar y de pautar las cosas que debemos hacer desde el momento que concibimos una relación. ¿Ya? Y ahí empieza todo ese camino. Porque si empiezo a callarme, si no busco la solución, si no busco comisaría, si no busco el sacerdote, el policía, alguien que me dé una pauta de cómo salir de la violencia, yo voy a llegar al momento de cuidados intensivos que se llama comisaría de familia, con una denuncia instaurada en contra de mi pareja o de mi expareja o de mi propio hijo, porque tenemos esa situación, o una violencia en contra del abuelo o de los abuelitos, ¿cierto? Entonces, pautas de crianza, disciplina, comunicación asertiva. Ya, la comunicación asertiva no es el aguante del uno al otro, es tratar de buscar el momento preciso para dialogar, que no lo hacemos. Ya, cuando uno de los dos emocionalmente está alterado, por naturaleza humana muchas veces, dentro de la ignorancia, ¿qué hacemos? Nos vinculamos con el otro ¿a qué? A discutir, que debiera de ser lo contrario. Espero que esa situación pase, me siento nuevamente a dialogar y le busco y dejo anotado aquellas cosas que tenemos que mejorar frente a ese tema, sin contar otros factores que son de las dinámicas familiares también, como es el consumo de sustancias psicoactivas, como es el consumo de alcohol, ya que también son generadores de violencia intrafamiliar por naturaleza, o violencia en el contexto familiar por naturaleza, que inciden directamente en estas situaciones que hoy estamos abordando el día de hoy, Milena. Cuando este tema llega, o un caso de violencia intrafamiliar llega a comisaría de familia, ¿necesariamente ya debe haber demanda o ustedes realizan un acompañamiento psicosocial a esa familia, a ese núcleo familiar? Milena, mira, uno quisiera que la gente con antelación buscara la ayuda, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy difícil conciliar y conciliar un golpe. Pues no, la norma no lo permite. La 1258 del 2008 trae los aspectos conciliables dentro de esa naturaleza en el aspecto de violencia. ¿Qué podemos conciliar? La forma o la tenencia de los bienes, la custodia y cuidados personales de nuestros hijos. Esos son los dos elementos que por naturaleza jurídica podemos conciliar dentro de este ambiente de violencia. Pero, lastimosamente, cuando una persona se acerca a comisaría ya, es cuando ya esa violencia está casi en la etapa de un maltrato reiterado, una cadena de maltratos hacia el pasado, que ya no admite ni siquiera sentarnos a hablar de una forma que yo la he denominado en comisaría fortalecimiento familiar, que son muchas las personas que me buscan, venga comisario, háganos un favor, acérquenos, por favor, queremos escucharlo a usted, que nos dé una idea, que nos diga cómo salir de un círculo vicioso que tenemos en casa. Y bueno, yo les agradezco a las personas que me buscan frente a eso, porque de una u otra manera también hemos logrado que muchas familias permanezcan unidas y porque tengan la interés de poder buscar soluciones. Y que de seguro siempre les voy a dar un buen consejo de permanencia, porque creo que hoy el problema más grande que tenemos son las separaciones y la disolución de las familias, y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad en la cual versan todas aquellas cosas positivas como los valores, y es la que más en crisis está, porque hoy la mayoría de personas queremos desde la individualidad estar separados, pero sin responsabilidades de ninguna clase. El niño le queda a la mamá o a la abuela, quiero ser libre, ya logré mi libertad, pero sin ninguna disciplina en cuanto a nuestras responsabilidades diarias. Entonces, hablar de qué se puede hacer antes, claro, mire, el resultado es todo el que se sienta que en su casa está una semilla de violencia, porque ¿qué nos está pasando? Milena, en este cuento de violencia, el invitado más grande que tenemos en las familias, en la casa, no es ni siquiera la oración, el diálogo, la lectura, ¿cierto? No, el invitado más grande cuando una familia empieza a tener dificultades es la violencia intrafamiliar.
inclusive sientan la violencia en la sala, ¿cierto? Y cuando ya nos sentamos en la sala con la violencia, siempre va a haber discusión para todo. ¿Cuáles son entonces esas rutas de atención? ¿A dónde debe acudir una persona que considera que en su núcleo familiar hay este tema de violencia, no solo física, ya hemos mencionado, psicológica, económica? ¿A dónde acudir? Muy sencillo. Ya lo primero es que si está lesionado, si ya está lesionado o lesionada, porque recordemos que también hay hombres en Ciudad Bolívar violentados. Lo que pasa es que a los hombres les da pena denunciar, y ya cuando lo hacen muchas veces ya nunca será tarde, porque lo importante es cortar con el ciclo de la violencia. Entonces, ¿qué deben de hacer? Se pueden acercar, no esperen, porque muchas veces estas situaciones, Milena, pasan muy comúnmente los fines de semana, por ejemplo, que es donde nos reunimos encima también. Que es donde nos reunimos en familia. Imagínate que es el espacio donde, porque la mayoría vive trabajando, unos en unas partes otras, y nos reunimos en familia, y por eso te decía ahorita, el invitado es ¿qué? La violencia. Estamos unidos y el invitado es la violencia. Estamos en una fiesta y nos falta la riña. Venga, saquemos ese invitado de la casa, ese invitado llamado violencia, saquémoslo de allí. Y si no tenemos herramientas, busquemos el sacerdote, el pastor, busquemos el policía, busquemos el comisario, busquemos personas que nos puedan orientar diferente. Y ante esta situación, que nada de esto nos ha funcionado, ya pues está la denuncia. ¿Dónde la podemos hacer? La podemos hacer. Inicialmente, la policía recibe denuncias. Ellos están facultados para recibir denuncias. La podemos hacer en comisaría de familia. La podemos hacer en fiscalía. Ya son esas instituciones que pueden recibirnos una denuncia, y de inmediato hay actuaciones administrativas. En el caso, yo respondo por mi proceder en comisaría, de inmediato hay una respuesta con una medida de protección. ¿Cómo deben de contar? Cuenten historias bien contadas, deben de tener elementos probatorios, deben de tratar de tomar fotos, deben de tratar de tener algunas evidencias que nos permitan establecer que dentro de esa casa, dentro de ese núcleo familiar, se están presentando dificultades. Pero ante todo, familias, busquen soluciones. Ya no nos busquemos, porque hay personas que no se quieren separar, pero tampoco quieren erradicar la violencia. Ya, cortemos esa cadena para que nuestros niños, que no son el futuro, no escucha a cantidad, centenar de personas hablando de que los niños son el futuro. No, los niños son el presente. Los niños los estamos educando hoy. Ya no los podemos educar no podemos esperar que la educación se la demos en 2 años. No, tenemos que educarlos hoy. ¿Y los educamos con qué? Con el buen ejemplo, Milena. Es lamentable este panorama y triste que se esté dando esta tendencia en Ciudad Bolívar de aumentar los casos de violencia intrafamiliar. Esperamos que los tips, herramientas que nos dio usted y el padre al inicio de este programa pues sirvan para cerrarle la puerta, como usted decía, a este tema de la violencia en el núcleo familiar. Juan David, muchas gracias por habernos acompañado. Milena, a usted nuevamente gracias, y a esta comunidad siempre dispuesta a escuchar, y que no se les olvide: comunicación asertiva, pautas de crianza, el diálogo permanente y receptivo, y de sacar ese invitado que tenemos en la sala, saquémoslo, dejémoslo afuera, no le abramos más la puerta y abramos un corazón dispuesto a amar, a abrazar, a apapachar. Eso es un término que esta semana en Crianza Amorosa aprendía. Tenemos que aprender a apapachar en familia. Abracémonos más, digámonos cuánto nos queremos, ya apoyemos en casa, aún en medio del cansancio, vamos, participemos de la casa, saquemos un espacio para la esposa, para el esposo, para nuestros hijos, no nos abandonemos el uno al otro, a lo contrario, apapachémonos más, y de verdad que dejemos ese invitado afuera. Así es, tenemos que querer bonito y sobre todo saber expresarlo en el momento indicado. Vamos, televidentes, a una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos para despedirnos. Para el trabajo, para el estudio, para la diversión. El servicio de Internet y Apacival es su mejor opción.
Así hemos llegado al final de nuestro espacio La Terraza el día de hoy. Gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros y por acompañarnos hasta el final de esta entrega. Por supuesto, agradecemos también al padre Santiago Bedoya y al comisario de familia Juan David Agudelo Zapata por haber estado hoy con nosotros. A ustedes los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en una nueva entrega de La Terraza, un programa de opinión y actualidad. Nos vemos.